En esta teoría voy a hablar sobre la replicación del ADN. Vamos a empezar por las propiedades de este proceso, luego por los requerimientos químicos y enzimáticos, los modelos postulados para el mecanismo de replicación y en un segundo video hablaré cómo se inicia, termina y se regula la replicación de los genomas y veremos algunos casos particulares de la forma en que se replican algunas moléculas de ADN. Como vimos en la primera teoría, con el postulado del modelo de la doble hélice de Watson y Crick, quedó más que claro que el principio que debía gobernar la replicación de la molécula de ADN era la complementariedad de bases, de tal manera que cualquier hebra simple tiene la información necesaria o en sí mismo es la información necesaria para la síntesis de su hebra complementaria y así recuperar la estructura doble hélice de la molécula. Y esto repetirlo infinitas veces, generando cada vez dos copias idénticas, una a partir de cada hebra de la molécula original. También vimos que ya previo al EBEM se sabía que los nucleótidos se unían entre sí mediante enlaces fosfodiéster entre los carbonos 3 y 5' de los azúcares, y que estos grupos fosfatos en los nucleótidos libres estaban unidos al carbono 5'. Además, y como vamos a ver, a diferencia de los otros procesos, donde es necesario el aporte de energía en forma de ATP para su actividad catalítica, la replicación usa la energía aportada por el mismo sustrato, o sea, por los mismos nucleótidos trifosfatos. Pero entonces aquí llegamos a una cuestión. ¿Cuál es el sentido en que se podría dar una polimerización? ¿En sentido 5', 3' o en sentido 3', 5'? Energéticamente, el único sentido favorable para la polimerización es que la misma se dé en sentido 5', 3', porque en este caso la energía usada deriva del nucleótido que entra, de tal manera que no hay chance de que un nucleótido monofosfato entre en la polimerización. Mientras que si esto fuera posible en sentido 3', 5', sí habría chance de que entrara un nucleótido monofosfato, truncando la polimerización posterior. Por último, para 1957, Menzelsohn y Stahl demostraron algo que el modelo de Watson y Crick en cierta manera ya planteaba, y que es que el proceso de replicación es semiconservativo, en donde a partir de las hebras separadas se puede, por complementariedad de bases, reconstituir dos copias idénticas a la molécula original. Si no recuerdan los experimentos de Menzelsohn y Stahl, cliqué en el link en azul que les he puesto. Ahora vamos a hablar un poco de los requerimientos químicos del proceso de replicación. La enzima encargada de la polimerización del ADN, o sea las ADN polimerasas, son enzimas muy particulares en sus requerimientos químicos. Primero, y a diferencia de muchas otras enzimas que solo reconocen un solo sustrato, y en esto me refiero a una molécula con una estructura química particular y específica, las ADN polimerasas presentan lo que se llama flexibilidad catalítica, ya que reconocen como sustrato cuatro moléculas químicamente algo diferentes, esto es, los cuatro tipos de nucleótidos. Por otro lado, las ADN polimerasas no pueden polimerizar nucleótidos y sintetizar una hebra monocatenaria libre sin seguir un molde, como si lo hace cualquier otra enzima. Solo puede polimerizar siguiendo la información de complementariedad que le da una molécula molde. Pero además, para esta acción, necesita comenzar con la presencia de un 3' oxidrilo libre como punto de extensión. Es decir, que tampoco podría usar una monohebra libre como molde. Necesita que una monohebra tenga una pequeña región de doble cadena y ofrezca un 3' oxidrilo libre. Esta es una diferencia muy importante con relación a las ARN polimerasas que vamos a ver más adelante. Otra cosa importante es que teniendo en cuenta que el sentido antiparalelo de las cadenas y el único sentido de polimerización de los nucleótidos, la cadena que se usa como molde es la que tiene sentido 3' a 5',
cosa que la polimerización sí puede avanzar en sentido 5', 3'. Entonces, teniendo la ADN polimerasa, un solo sitio catalítico, y reconociendo a 4 sustratos diferentes, ¿cómo es que entran estos nucleótidos específicamente? Primero, porque el sitio catalítico del ADN polimerasa presenta una estructura tal que solo el nucleótido con la geometría apropiada puede entrar de manera correcta y posibilitar la catálisis de una unión fosfato. Así, por ejemplo, la entrada de un desoxirribonucleótido, siguiendo un apareamiento de bases correcta, asegura que el primer grupo fosfato, el fosfato alfa, quede en la distancia apropiada para que se catalice la unión fosfato. Mientras que cuando entra un nucleótido incorrecto, como en el caso de la derecha, la geometría que adquiere el nucleótido dentro del sitio hace que el fosfato quede muy lejos del oxidrilo, haciendo que la velocidad de catálisis disminuya 1000 veces, y así le da chance o tiempo para que el nucleótido salga del sitio catalítico. De la misma manera, el sitio catalítico hace la selección entre un desoxirribonucleótido y un ribonucleótido. La presencia sobre uno de los costados del sitio catalítico de un parche de aminoácidos discriminadores hace que se establezcan contactos de Van der Waals con los anillos de las bases y así los nucleótidos se ubiquen correctamente dentro del sitio catalítico. Pero cuando el nucleótido es una ribosa, ese contacto se interrumpe por la presencia de un grupo oxidrilo en la posición del carbono 2. Y la geometría entonces que adquiere el nucleótido es incorrecta, bajando la velocidad de catálisis. Nuevamente es lo que ven en la figura de la derecha. De manera didáctica se ha asemejado a la estructura de la ADN polimerasa con la de una mano, debido a que la hebra de ADN molde y la que se está sintetizando queda en una hendidura del ADN polimerasa que parecería una mano agarrando una soga. Y entonces se habla de que el ADN polimerasa presenta 3 dominios: el dominio dedo, el dominio palma y el dominio pulgar. El dominio palma está conformado por láminas betas y es el que propiamente alberga el sitio catalítico. 2 aminoácidos de este sitio catalítico están vinculados a 2 iones metálicos que son fundamentales para la catálisis de la unión fosfodiéster. Por un lado, el ion A se vincula con el hidrógeno del oxidrilo en posición 3' del último nucleótido, haciendo que el oxígeno pierda afinidad por el hidrógeno y se vuelva reactivo. Por el otro lado, el ion B se vincula a los fosfatos en posición beta y gamma, los más distantes, y los estabiliza para asegurar la geometría óptima de catálisis. Además, los estabiliza químicamente cuando pasan a ser pirofosfato y de esta forma no se transforman en reactivos, volviendo la reacción para atrás. Además del sitio catalítico, en el dominio palma hay un grupo de aminoácidos que realizan puentes de hidrógeno con los grupos funcionales de los pares de bases que están expuestos sobre el surco menor, verificando así que los últimos nucleótidos incorporados sean los correctos. Acuérdense que vimos que sobre el surco menor, si bien era el menos informativo, había información en relación a qué par de bases está involucrado. De tal manera que cuando se incorpora un nucleótido equivocado, esta configuración de los grupos sobre el surco menor cambia y entonces el dominio palma pierde afinidad por la molécula que se está sintetizando. El dominio dedos es el encargado de acomodar y acercar los nucleótidos entrantes a la posición óptima para la catálisis. Esto lo hace a través de 3 aminoácidos presentes en una alfa hélice
que sufre cambios alostéricos, es decir, que cambia de posición y forma, que tiene la posibilidad de cambiar de posición y forma. Uno de estos aminoácidos es una tirosina, que a través del anillo cíclico de su residuo interactúa mediante fuerzas de Van der Waals con los anillos de las bases nitrogenadas. Y en esta interacción lo que hace es empujar al nucleótido para que entre al sitio catalítico. Por otro lado, hay una lisina y una arginina que empujan a los grupos fosfatos lo empujan acercándolo a los iones metálicos presentes en el sitio catalítico. Para que puedan ver cómo es esta acción del cambio alostérico y el empuje del nucleótido al sitio catalítico, por favor accedan al video titulado ADN polimerasa que adjunté a esta teoría. El último dominio es el dominio pulgar, el cual mediante sus aminoácidos realiza interacciones electrostáticas con los grupos fosfatos, estabilizando la molécula de ADN dentro del canal o hendidura que forman los tres dominios. Durante todo este proceso de replicación, la velocidad de catálisis que alcanza la ADN polimerasa es de 1000 nucleótidos por segundo y tiene una procesividad de 50.000 nucleótidos, es decir, que en su acción puede incorporar hasta 50.000 nucleótidos a una tasa de 1000 nucleótidos por segundo, hasta despegarse del molde y dejar de polimerizar. Es decir, la procesividad es la cantidad de nucleótidos que puede incorporar de un solo tirón. Hasta aquí vimos los pasos básicos a través de los cuales la ADN polimerasa incorpora nucleótidos. Pero, ¿cuál es el grado de fidelidad que tiene esta enzima en su acción? Si tenemos en cuenta que la fidelidad del ADN polimerasa es de un error cada 10 a la 7 nucleótidos incorporados, pero que sin embargo la densidad de nucleótidos tautoméricos es mucho mayor, es de 1 cada 10 a las 5 nucleótidos, queda claro que hay algo en la ADN polimerasa que debe eliminar los errores de incorporación de nucleótidos. Esta corrección es llevada a cabo por una actividad exonucleasa 3'5' presente en el dominio palma. Como dije en los slides anteriores, el dominio palma pierde afinidad por la molécula cuando ésta, sobre su surco menor, presenta una configuración anómala de grupos funcionales, por el resultado de la incorporación errónea de nucleótidos. En esta situación, el dominio hexanucleasa gana afinidad por la molécula y produce la eliminación de los últimos nucleótidos incorporados hasta que la molécula tenga una configuración normal. Entonces, ahora el sitio catalítico del dominio palma vuelve a ganar afinidad y continúa la polimerización. Bueno, hasta aquí vimos qué pasa con una ADN polimerasa cuando está incorporando nucleótidos usando una única hebra como molde. Pero las moléculas de ADN tienen dos hebras. Entonces, ¿cómo es la replicación de estas dos hebras al mismo tiempo? Teniendo en cuenta la dirección de la replicación y si se usan o no las dos hebras, tenemos tres tipos de replicación. El primer tipo es el tipo unidireccional con una cadena replicante. En este caso, la replicación de la molécula se da por la replicación desde ambos extremos, usando como molde solo una de las hebras, la que corre en el sentido 3' a 5'. ¿Sí? Este caso particular es el caso de virus de ADN lineal, como los adenovirus, es decir, organismos que tienen genomas cortos, pequeños, cosa de que las replicaciones puedan empezar desde los extremos y avanzar en ambos sentidos, de manera convergente. El otro tipo es el unidireccional con dos cadenas replicantes,
En este caso, la replicación de la molécula se da por la replicación desde un punto en una sola dirección, pero usando como molde al mismo tiempo las dos hebras, la que corre tanto en sentido 3' y 5', como la que corre en sentido 5', 3'. Desde el punto de inicio se genera una horquilla, es una burbuja, y esta horquilla avanza en una sola dirección, hacia un solo extremo del genoma. Este es el caso típico de replicación de plásmidos. Y el último tipo es el bidireccional con dos cadenas replicantes. En este caso, la replicación de la molécula se da por la replicación desde un punto hacia las dos direcciones. Entonces, en vez de haber una sola horquilla de replicación, hay dos horquillas que avanzan en sentidos divergentes. Y en cada horquilla se usa como molde al mismo tiempo las dos hebras. Kynes fue uno de los primeros en desarrollar un conjunto de experimentos que les permitió evaluar qué tipo de replicación tenía el cromosoma de Escherichia coli. En estos experimentos expuso a los cromosomas replicantes, es decir, a cromosomas en estado activo de replicación, a pulsos de timidina tritiada concentrada y luego de unos pocos segundos agregar timidina normal. De tal manera que la concentración de timidina tritiada disminuía a la mitad a medida que pasaba el tiempo. De esta forma esperaba que sobre las moléculas replicantes aparecieran pulsos calientes de timidina tritiada seguidos por pulsos tibios. Y este patrón de pulsos podría ser luego revelado en preparaciones cromosómicas por radiotografía. Su hipótesis de trabajo era que si sobre una molécula aparecían puntos calientes y tibios intercalados, es decir, punto caliente, tibio, caliente, tibio, caliente, tibio, estaría indicando que la replicación es unidireccional. Mientras que por si del contrario se observaba puntos calientes y tibios a cada lado de un punto sin marca, esto debía ser interpretado como que la replicación era bidireccional. Y es lo que observó en el caso de Escherichia coli, y que además posteriormente, años después, fue visto en análisis de microscopía electrónica, en donde se pudo ver diferentes estadios de replicación del cromosoma de Escherichia coli, y en donde había un avance de las horquillas en ambas direcciones. Para algunos virus, como el SBB40, que tiene un genoma circular, también se pudo demostrar que el mecanismo de replicación era bidireccional. En este caso, se utilizó una enzima que tenía un único sitio de corte dentro del genoma, y ese sitio de corte estaba ubicado de tal manera que se generaba, por la linealización del genoma, se generaba una estructura asimétrica donde la longitud desde el punto de inicio de la replicación hacia ambos extremos era diferente. Y esta enzima de restricción la usaron sobre moléculas que estaban a diferentes estadios de replicación, es decir, moléculas que estaban iniciando la replicación hasta moléculas que estaban terminando la replicación. Y después analizaron cómo iban acortándose esos dos brazos laterales, es decir, el que estaba hacia un lado y el otro del punto de inicio de la replicación. La hipótesis era que si solo se acortaba o se agrandaba la burbuja de replicación hacia uno de los brazos, eso era una replicación unidireccional, mientras que si lo hacía hacia los dos lados, desde el punto de inicio de la replicación, era una replicación bidireccional, que es básicamente
lo que vieron, que ambos brazos se acortaban y que la burbuja avanzaba hacia ambos lados. Ahora que vimos que desde un punto cualquiera del genoma se puede dar una replicación bidireccional de las dos hebras, vamos a ver qué tiene que estar presente para que se dé este proceso. En cada punto bidireccional en donde el ADN se va desenrollando y replicando, se forma lo que se llama una horquilla de replicación. Y por lo tanto hay dos horquillas por burbuja de replicación. Dentro de cada horquilla hay una hebra que va siendo sintetizada en el mismo sentido que avanza la horquilla y otra que va siendo sintetizada en contrasentido. La primera, ustedes ya saben que recibe el nombre de cadena adelantada, mientras que la otra se denomina retrasada. Como el ADN polimerasa tiene un solo sitio catalítico, es obvio que en cada horquilla de replicación van a ser necesarias dos ADN polimerasas. Una que, desplazándose sobre la hebra molde en sentido 3'-5', sintetice de manera continua la cadena adelantada. Esto es, en el gráfico, la polimerasa de color amarilla que está sobre la parte superior, mientras que la otra ADN polimerasa, para poder seguir el sentido de síntesis 5', 3' y avanzar junto con la horquilla, debe sintetizar una nueva hebra a forma de trechos o a la manera de pequeñas porciones, que ustedes ya saben que son llamados fragmentos de Okazaki, avanzando con la horquilla y retrocediendo para poder ir sintetizando esta hebra. Como dije al principio, las ADN polimerasas no pueden iniciar una síntesis de por sí solas, sino que necesitan un 3'-oxidilo libre para comenzar o para extender la polimerización de nucleótidos. Por lo cual queda claro que en el caso de la cadena retrasada debe ser necesaria continuamente la presencia de sitios que ofrezcan este 3'-oxidilo libre. Estos sitios son ofrecidos a la manera de pequeños fragmentos de ARN sintetizados por una enzima, por una ARN polimerasa, que tiene el nombre particular de primasa. Estos fragmentos de ARN tienen una longitud entre 5 y 10 nucleótidos y reciben el nombre de cebadores. ¿Y por qué reciben el nombre de cebadores? Porque ofrecen un 3'-oxidilo libre, que es el que permite que el ADN polimerasa luego actúe. Y en esta situación, como la polimerasa lo que hace es extender este fragmento, estos cebadores quedan precediendo cada fragmento de Okazaki. Justamente es una ARN polimerasa y no una ADN polimerasa la que sintetiza estos cebadores, porque las ARN polimerasa, a diferencia de las ADN polimerasas, sí tienen la capacidad de polimerizar nucleótidos siguiendo la complementariedad de bases, pero sin la necesidad de un 3'-oxidilo libre, es decir, que pueden empezar a polimerizar de la nada. Vamos a ver que esto es lo que sucede también durante el momento de transcripción. Una vez que se ha utilizado el cebador para extender un fragmento de Okazaki, el cebador de ARN es removido por unas enzimas, por una particular, una RNasa, que tiene especificidad por degradar hebras de ARN que están formados híbridos con hebras de ADN. Es por eso que también a estas RNasas se las llama de manera particular RNasa H, y el H viene de esa capacidad de poder degradar ARN que están en estado de híbrido. Entonces, cuando se elimina el cebador, posteriormente viene una ADN polimerasa que rellena la brecha generada por la eliminación del cebador, y también viene una ADN ligasa que une el primer nucleótido del fragmento de Okazaki con el último nucleótido incorporado en el relleno de la brecha. Para que la horquilla avance, es necesario que el ADN por delante de ella se vaya desenrollando, y esto no es solo separar, hay que evitar que las hebras se vuelvan a juntar
y hay que ir sacando las vueltas de hélices por delante de la horquilla para que la cadena no adquiera tensión de superenrollamiento. Todas estas actividades, esto lo que acabo de decir, es llevado a cabo por tres componentes de las horquillas de replicación. Uno de estos componentes es una helicasa, que es una tepeasa hexamérica en forma de anillo, que se une a la cadena de la molécula madre con sentido 5', 3', y se desplaza en el mismo sentido que la horquilla. De hecho, es en sí la que genera el desplazamiento de la horquilla. Y a la manera de una cuña va abriendo la cadena, es decir, va separando las dos hebras. A medida que se van separando las hebras, hay unas proteínas que se llaman SCB, que son unas proteínas estructurales que se unen a las cadenas de ADN simple hebra, de manera de estabilizarlas y evitar que las dos hebras se vuelvan a juntar y restituyan el estado doble hélice. Por último, por delante de la helicasa, hay otra trepeasa llamada topoisomerasa que lo que va haciendo es disminuyendo el número de enlaces de la molécula, de tal manera que el desenrollamiento no genere tensión de superenrollamiento. Estas enzimas pueden ser de dos tipos. La tipo 1 se caracteriza por solo cortar una hebra de la molécula y usar la otra hebra como punto de pivot para eliminar el superenrollamiento. Y la tipo 2, que es la que se muestra en la figura, tiene la capacidad de cortar las dos hebras y así transformar un superenrollamiento positivo en negativo, transformando una vuelta de superenrollamiento dextrógeno en levógiro. En los slides previos dije que la procesividad del ADN polimerasa es de 50.000 pares de base, pero realmente ese valor solo se alcanza cuando la unión del ADN polimerasa al molde es estabilizada por una proteína multimérica de simetría hexagonal llamada abrazadera deslizante. La ADN polimerasa presenta alta afinidad por las abrazaderas cuando la ADN polimerasa está unida a una región de ADN cadena simple precedida por un cebador, es decir, al principio o al inicio de cada replicación. Pero pierde afinidad por la abrazadera cuando todo el ADN simple cadena ha sido transformado a doble cadena, es decir, al final de un fragmento de Okazaki. Entonces, la ADN polimerasa puede liberarse para ser utilizada en otra horquilla, mientras que la abrazadera queda como señal para reclutar la RNasa H y la polimerasa que rellena las brechas de los cebadores en cada fragmento de Okazaki. Así como vimos que en cada inicio de un fragmento de Okazaki es necesario la actividad de una primasa, cada inicio de un fragmento de Okazaki también va a ser necesario unir y estabilizar una ADN polimerasa, por lo cual, así como se necesitan muchos cebadores, también se van a necesitar muchas abrazaderas. Estas nuevas abrazaderas son cargadas por un complejo de proteínas ATPasa llamado cargador de abrazadera. Este complejo carga una abrazadera en cada cebador que es sintetizado por la primasa, cosa que la ADN polimerasa que entre se estabilice y complete de manera entera un fragmento de Okazaki. Por último, para que las dos ADN polimerasas sinteticen de manera coordinada, entre ambas hebras de una horquilla existe una proteína que las vincula físicamente y que recibe el nombre de complejo dimerizante. La unión de todas estas proteínas que nombré forman lo que en su conjunto se describe como la holoenzima para la DNA polimerasa 3. En química se describe como holoenzima a toda una maquinaria completa que es necesaria para realizar una acción, en este caso la replicación. Por eso también a esta holoenzima se la
La van a poder leer en varios libros como replisoma. Como dije previamente, ambas cadenas se sintetizan en direcciones opuestas, aunque ambas ADN polimerasas están unidas físicamente y la horquilla solo avanza en un sentido. Es decir, que existe una direccionalidad opuesta que, en principio, que plantearía un impedimento físico. Sin embargo, hay dos modelos que explican cómo se subsana esta situación. El primero se denomina el modelo del trombón y sugiere que si bien ambas síntesis son opuestas, sobre la cadena que se sintetiza de manera retrasada, se expande y contrae un lazo a la forma del asa de un trombón por delante de la horquilla, que permiten que las dos ADN polimerasas no se separen independientemente que tienen sentidos opuestos. Así, en este modelo, al comienzo de la síntesis de un nuevo fragmento de Okazaki, el cargador de la abrazadera carga una abrazadera sobre un cebador nuevo presente en la cadena retrasada. Este nuevo cebador y esta nueva abrazadera son usados por la ADN polimerasa para unirse y sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki, usando como molde el ADN simple de cadena que está formando el asa del trombón. Pero a medida que esto pasa, la helicasa también sigue desenrollando el ADN, por lo cual se va acumulando por delante de la horquilla más ADN simple cadena unido a proteínas SCB, lo que entonces, de manera combinada, hace que se extienda esta supuesta asa de trombón. Antes que la ADN polimerasa complete el fragmento de Okazaki, la primasa ha generado el cebador del siguiente fragmento de Okazaki. De tal manera que cuando la polimerasa llega al final de un fragmento, se desprende y está libre para unirse al siguiente cebador, repitiéndose nuevamente un ciclo de extensión de un fragmento de Okazaki. Fíjense que en todo este proceso la parte de la haloenzima que sintetiza la cadena adelantada siempre se mantuvo ensamblada y nunca varió en su topología. Para ver de manera más animada una explicación de este modelo, por favor bajen el archivo llamado modelo de trombón. En este video las polimerasas aparecen de color violeta azulado, las abrazaderas de color verde, la primasa de color amarillo clarito, la helicasa de color azul claro, el complejo dimerizante de color celeste y el cargador de abrazaderas de color gris. El otro modelo es el de las ADN polimerasas paralelas, que básicamente es lo mismo, pero rotando la orientación en que están ubicadas las enzimas, y que el trombón, en vez de crecer por delante de la horquilla, crece para atrás de la horquilla. Para ver una animación también de este modelo, bajen el archivo modelo ADN polimerasa 3 paralelas. Independientemente de cuál sea el modelo que explica cómo las dos ADN polimerasas actúan de manera conjunta, aún teniendo direcciones opuestas, se sabe que la vinculación asegura mantener la tasa de polimerización adecuada. De tal manera que si una de las dos polimerasas se trabara, se desprende de la helicasa haciendo que ésta baje su actividad, es decir, que la helicasa baje la actividad, y entonces no se desenrolle tanto ADN. Y por otro lado, la actividad de la ADN polimerasa también baja, cosa que se espera que cada una de esas dos ADN polimerasas espere que la otra se destrabe. Hasta acá termina la parte A de la teoría. Por favor, pasen a la parte B.